¿Cómo ve en este momento el escenario político nacional? Tenemos un Congreso de la República, señor Olivera, que no representa a lo mejor de nuestro país, porque hemos asistido a una pelea verbal entre Santiago Gastañaduy y Mauricio Mulder, que deja mucho que desear de los representantes de cada una de las regiones, ¿no? De los congresistas. ¿Cómo ve usted esta situación? La situación que atraviesa y padece el Perú es de extrema gravedad. El incidente que usted menciona en el Congreso en realidad no sorprende, pero el tema de fondo es que hay un clima de impunidad generalizada. Son todas las maniobras que hace la corrupción para mantenerse intocable, porque aquel episodio de mentadas de madre y respuestas era para que quedara totalmente opacado el hecho que había ido toda la banda de Nadine Heredia, incluida ella, a declarar al Congreso y no habían declarado nada, ¿no? Y no declaran nada ante la Fiscalía. Tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura que a un consejero, el consejo que controla a los jueces, que nombra a los jueces y fiscales y que tiene el control sobre ellos y impone sanciones disciplinarias, dominado también por otra camarilla de corruptos, en donde el único que quedaba ahí como una pieza aislada era el presidente, el doctor Talavera, obligado a renunciar. Y todo está así, todo dominado, controlado por la corrupción. Hemos visto allá en Puno cómo el jefe antidrogas de la policía, un comandante, es tomado como jefe de una banda de narcotraficantes. Y esto pues ya está llevado pues al caso extremo. Si desde la presidencia se actúa así, ¿qué se puede esperar? Y lo único que tenemos que hacer es, en las próximas elecciones, ser muy radicales y elegir muy bien quien pueda realmente de raíz limpiar el país y que entre la sangre nueva, los peruanos que empiecen un nuevo comienzo, en medio ciertamente de una crisis económica que se va agravando. Por eso la situación es, yo creo que de alarma ya lo que existe en el Perú, y hay que actuar, hay que organizarse y hay que actuar. Ahora, el expresidente Alan García Pérez, para un poco ampliar lo que usted ha manifestado en esta última intervención, es que asegura que solo él podrá retomar el camino del crecimiento económico. ¿Es esta una promesa sin fundamento? ¿Es una promesa que tal vez demagógica? Bueno, lo que sí estoy seguro es que su crecimiento económico, es decir, su fortuna mala vida, es así de hecho que crecería, ¿no? Como ha crecido en su segundo gobierno, claro. Probablemente ya no daría 5.000 narcoindultos, daría pues 15.000 narcoindultos, y toda la impunidad se multiplicaría, pero García Pérez, ¿garantía de qué es? De nada, ¿no? Lo que no se dice es que en el gobierno de García se vivió, sí, una bonanza económica que vino de todo el trabajo que se había sembrado con anterioridad, los proyectos que habíamos logrado que se invirtieran y se hicieran realidad en el Perú. Eso no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo, Camisea, que había dormido 25 años en el sueño de los justos, se pudo estructurar, se pudo lograr condiciones respetando el hábitat, y eso aporta al crecimiento económico, ¿no? O todas las inversiones de la interoceánica, el abrir mercados, inversiones mineras que se hicieron en su momento también. Todo eso significó
significó un despegue económico que finalmente ahora García Pérez, el jefe de la banda esa que opera con impunidad, pretende presentarse como el salvador de la patria. Yo creo que definitivamente García primero tiene que responder ante la justicia, ¿no? Y así como ahora en Brasil están las investigaciones en marcha, pues llegará su momento en que se sepa todo lo que ha sucedido durante ese gobierno corrupto. Así que la única manera para que un país crezca, antes que nada, es tener gobernantes honrados. Imagínese usted, si solamente con la honradez, ¿cuánto se estaría ahorrando y cuánto se podría destinar? Ya sea a obras o lo que yo sostengo, que todo tiene que destinarse a inversión en educación, a inversión en conocimiento, en preparación, en igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Eso sí sería más que crecimiento, desarrollo, que es lo que necesita el país. Así que es la hora de construir, y es la hora de organizarse, como digo yo, y gestar esa alternativa de la esperanza. Estoy muy alarmado también por el deterioro de la situación económica. De hecho, que todos los indicadores se están volviendo negativos. Hoy nuevamente están habiendo despidos y cierre de una serie de empresas, y siendo las primeras afectadas las mujeres y los jóvenes. Ese logro del gobierno farsante de Ollanta Humala. Así nos va a dejar el país, y así lo vamos a tener que levantar con mucho trabajo y mucho esfuerzo de los peruanos. Claro que sí, pero aquí también hay un tema importantísimo. ¿Los partidos políticos han estado a la altura de las circunstancias? ¿Están a la altura en este momento de lo que necesita el país? Es que en realidad, si hablamos con sinceridad, en el Perú no hay una estructura de partidos como instituciones que son soporte de la democracia. Mire, el APRA se ufana de ser el primer partido del Perú, ¿no? Dicen que es el más organizado, pero en realidad, en lo que ha devenido el partido de Haya de la Torre, ¿no? Que era un partido de ideales, de principios, con el cual se podía estar de acuerdo o no, ¿ah? Pero lo que motivaba a la militancia aprista durante décadas era esos ideales de justicia social, ¿no? Y las luchas y el martirologio que sufrió gran parte de su militancia. Pero hoy han convertido ese partido en una organización criminal, ¿no? Donde están organizados para ver cómo es la repartija en el poder, ¿no? Y cómo es que cuando son descubiertos, claro, quitan cuerpo, pero es penoso. Y ese es el que llaman el primer partido del Perú. Bueno, el resto no tiene mayor soporte institucional tampoco. Y esto es algo que hay que ir construyendo, ¿no? Porque yo sí creo que los partidos políticos son necesarios para la vida democrática de la nación, y tienen que tener vida, tienen que despertar el entusiasmo del pueblo para que se afilien, para que participen, para que aporten, para que sean permanente creador de alternativas, tanto cuando uno es gobierno como cuando es oposición. Y de hecho que hay experiencias en el mundo cuando está funcionando un sistema de partidos que requiere sí también una infraestructura de apoyo, ¿no? Para los cuadros técnicos y todo lo que signifique estar en una retroalimentación permanente con las autoridades. Así que no, ahora lo que sí hay que demandar a la población, y por eso es que la propuesta que yo hago, tiene que haber mayores mecanismos de participación directa de la población. Es decir, que las autoridades elegidas no sientan que han recibido un cheque en blanco para los próximos 5 años, y que de aquí nadie saca a nadie del Congreso, de aquí
aquí nadie saca al presidente porque aunque haga barbaridades, fue elegido y ya, aunque haga todo lo contrario de lo que prometió, bueno, hay que esperar 5 años, no. Tiene que haber un mecanismo de revocatoria, de controles, de toma de decisiones donde la población participe tanto en legislación como en administración de justicia. En fin, hay que buscar ese equilibrio entre la democracia representativa y la democracia participativa que felizmente la propia Constitución lo permite. Yo, que creo mucho en la democracia directa, incorporé ahí algún artículo directo sobre mecanismos de participación del pueblo. ¿Esta propuesta usted la hace como ciudadano, como candidato al Congreso o como candidato a la presidencia, que es lo que estamos intentando averiguar en este momento? Mire, esa es una posición permanente mía, ¿no? Y lo puede usted encontrar en el diario Debates desde la Asamblea Constituyente, que fui miembro allá el año 92, 93, ¿no? Y cómo es que efectivamente siempre he estado planteando mecanismos de control y de toma de decisiones donde el pueblo participe directamente. Y donde un gobernante honrado y consecuente puede apelar en un momento dado. Mire, yo le digo algo. El año 2001, cuando fui ministro de Justicia, planteé al Congreso, ¿no? Una reforma del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué significaba? Que prácticamente toda la Corte Suprema se iba a su casa, ¿no? Y a partir de ahí poder renovar con sangre nueva, ¿no? Inclusive para esa renovación prácticamente se le dobló el sueldo a los magistrados para motivar la participación. Pero la reforma fue bloqueada en el Parlamento, donde los lobbies de los abogados que están ahí en ejercicio, ¿no? Que es algo que debería prohibirse, ¿no? Porque para mí es incompatible la función congresal y la labor de gobierno con otras actividades particulares en paralelo, donde definitivamente hay conflicto de intereses y tráfico de influencias. Pues ahora yo plantearía nuevamente esa reforma, ¿no? Y si el Congreso no la aprueba, pues haría cuestión de confianza. ¿Usted va a ser no candidato? La vuelve a aprobar, ¿perdón? ¿Usted va a ser candidato, señor Oliveira? Mire, por lo pronto el planteamiento está puesto sobre la mesa a través de su tribuna, ¿no? Y en el momento en que tome la decisión de postular o no, pues será con igual transparencia. Si así finalmente es la decisión que adopto, ¿no? Y que hay las condiciones dadas para poder llevar adelante una renovación de la política, ¿no? Con una convocatoria amplia, porque ese día haría una convocatoria a la participación, a abrir las listas parlamentarias y en general el plan de gobierno y los equipos de gobierno a todos los peruanos que tienen algo que aportar para el Perú. Aquí no hay que ser ni rico ni famoso, hay que tener patriotismo y capacidad, entrega por el Perú. Ahora, así que... Sí, continúe, por favor. No, así que le digo yo que aquí nadie nos va a bloquear iniciativas y por eso es cuando le hablo de la participación popular, de la democracia directa. En el momento en que te quieren bloquear en el Congreso, apelaré a los mecanismos de democracia directa y se lo pensará muy bien ese Congreso, porque yo estaría dispuesto a que no me tiemble la mano. Me bloquean propuestas y reformas fundamentales para el país, a ver si tienen la valentía de enfrentar dos cuestiones de confianza. Y vamos a un nuevo proceso electoral y que el pueblo defina. Que el pueblo, de la mano con el pueblo, sabiendo cómo está portándose, no viendo, por ejemplo, este Congreso decadente, ¿no? Que hace rato debería haberse ido a su casa. No. Aquí no vamos a permitir que se repita la historia. Claro que sí. Ahora, ¿ve usted con preocupación el hecho de que Keiko Fujimori ocupe el primer lugar y seguramente pase a la segunda vuelta electoral y que eventualmente además pueda hacer gobierno? Mire, yo lo que veo con preocupación es que puede haber un fraude, ¿no? Porque
yo estoy seguro que la gran mayoría de peruanos, debidamente informada, bueno, los que hemos padecido el Fujimorato, donde fue Keiko Fujimori 7 años primera dama, hasta el último día de ese gobierno. Esta Fujimori estaba bailando el baile del chino ahí, en esa elección fraudulenta del año 2000, ¿no? Y todo bien aconchabado con Montesinos y compañía. Es cuestión de ver los archivos, nada más. Que mientras nosotros denunciamos todos los tipos de crímenes, enriquecimiento ilícito, compras sobrevaluadas, asesinatos, y estaban muy bien allí, gozando del poder. Entonces, aquí hay que informarse muy bien, ¿no? Y reflexionar sobre temas como el de las esterilizaciones forzadas, sin consentimiento, que hicieron a cientos de miles de compatriotas. Esa es una mentalidad nazi, porque parte del principio de que los problemas del Perú pasan porque hay muchos peruanos, ¿no? O sea, si ellos pudieran meter en el crematorio a millones de peruanos para ya haya menos población, lo harían. Esa es la mentalidad que se ha aplicado al atarle y volverlas estériles a nuestras compatriotas, a nuestras campesinas, ¿no? Y eso es el fujimorismo puro y duro, ¿no? Que no siente al Perú como propio porque no tienen una sola gota de sangre peruana por sus venas. Es casi un accidente que estén aquí en el Perú y nos quieran ver como súbditos. Ya sabemos de la nacionalidad japonesa de la Fujimori cuando quiera fugarse. Pero además, ¿qué cosa ha hecho? ¿Qué cosa ha hecho durante su vida? Díganme ustedes. ¿Quién va a ser el que gobierne? La misma camarilla que destrozó el Perú y que nos lo dejó también quebrado. Nosotros recibimos el país con crecimiento negativo de menos 3%, con un sistema además de sometimiento y de aprovechamiento político de los peruanos, porque no les interesaba realmente que está en extrema pobreza pasar a formar una clase media incipiente, porque vivían y viven del clientelaje político, es decir, lo quieren tener pobre para tener que deberle el peruano pobre lo que le da casi como una dádiva o limón del Estado, y eso es atentar contra la dignidad del ser humano. Pero por eso es que yo estoy seguro que pase lo que pase, vamos a derrotarla, y solamente con un fraude los fraudes se van armando con encuestadoras que van inventando porcentajes, ¿no? Para crear las condiciones para el fraude. Así ya sucedió con Fujimori. Las encuestadoras eran el soporte del fraude, antes y después de las elecciones. Y ahora, de hecho, que están actuando las mismas encuestadoras, las mismas que están en los expedientes del Poder Judicial, que se habían vendido y que fueron descubiertas, que han tenido su video y todo, las mismas están ahí actuando. Así que hay que estar muy alerta, hay que hacer una cruzada general, hay que organizarnos desde ya para tener personeros en las ánforas, ¿no? Y estar denunciando estas prácticas de querer comprar conciencias, de querer amenazar a la población para que voten por ellos y no voten en libertad. Así que ningún temor, pero sí hay que estar alerta y preparados. Perfecto. Muchas gracias, señor Fernando Olivera, por este enlace telefónico aquí en Libertad. Y necesitamos además que este proceso electoral esté lleno de propuestas coherentes y que no sea más de demagogia. Así es. Fíjese usted que ahí en Trujillo, ahí en el norte, hay una gran inseguridad. Todavía siguen actuando los sicarios, todavía la delincuencia campera en una serie de zonas. Y la pregunta es, si eso sucede allí donde ciertos candidatos han sido autoridades, ¿qué no va a suceder en el Perú? Y cuando efectivamente hay que hacer las propuestas, desde tener un satélite que funcione efectivamente para tener monitoreadas las zonas de mayor delincuencia, tener los equipos de acción rápida, aplicar equipos de élite para detectar a todas estas bandas y efectivamente eliminarlas. Y
ser muy duros con el narcotráfico. No puede ser que ahora los narcotraficantes, y hay de tercera generación, ahí en la región los tienen a los Perciles Sánchez, ¿no? A los Sánchez Paredes, ¿no? Y vaya tentáculos políticos que tienen. Han pasado por todas las tiendas, a todo el mundo le dan dinero, ¿no? Y ahora se llaman mineros, no sé, empresarios se llaman, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O tienen la impunidad de otro señor que es congresista actualmente, que aparecía alquilando casas a los narcotraficantes mexicanos y no pasa nada, ¿no? Ese poder del narcotráfico hay que vulnerarlo de raíz, ¿no? Y ahí está gran parte también de la inseguridad ciudadana, ¿no? Y por supuesto rescatando valores, porque la gente dice aquí no pasa nada, entonces bueno, robo, mato, delinco y no pasa nada. Pues hay mucho por hacer y habrá oportunidad de desarrollar con mayor detalle todas estas propuestas. Claro que sí, pero nos interesa sobre todo, señor Olivera, que el tema de seguridad ciudadana se maneje con propuestas concretas. Creo que eso estamos pidiendo nosotros porque al ser uno de los grandes problemas del país en este momento es materia de demagogia también, eso lo sabemos clarísimo. Por supuesto, ven en las encuestas que ante la desesperación de la población, ¿no? Dicen, ¿qué cosa hago? La Fuerza Armada, entonces ya empiezan, sí, yo pongo la Fuerza Armada, ¿no? Y en 12 meses ya resuelvo el problema. Señor, eso son simplismos. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? ¿Usted está de acuerdo con las Fuerzas Armadas salgan a patrullar en las calles? Mire, yo lo que creo es que aquí los puntos de mayor delincuencia en el país, por supuesto en Trujillo, en la región norte, se conoce. El mapa de la delincuencia se conoce. Y lo que tenemos que tener son autoridades que se dediquen a su trabajo y no que estén pensando en cómo robar. Y para dedicarse a su trabajo, eso significa tener cuerpos especializados de la policía, hacer labor de inteligencia, aplicar toda la tecnología que no existe en el mundo, que no existe y que inclusive aquí en el Perú se aplica en determinadas zonas que tienen la menor estadística de delincuencia en el Perú. ¿Por qué no la vamos a poder aplicar? Lo que pasa es que en todo hay intereses y hay que, claro, tomar decisiones para que haya un poder judicial que cuando se captura una banda efectivamente actúe con severidad y no como ahora que es una coladera, ¿no? de los delincuentes, ese poder judicial. Claro, es que todos son delincuentes. Entonces hay que dar las leyes para cerrar las cárceles con toda esta gente metida adentro y no que sean una coladera. Así que aquí tampoco es que el tema sea de una enorme complejidad, porque definitivamente hay que aplicar las técnicas y la especialidad policial y la Fuerza Armada. Yo concentraría mucho en lo que sea realmente darle duro al narcotráfico, ¿no? Pero con equipos especializados también, ¿no? Usted puede creer, ¿no? que extraño, ¿no? Esto ahora es todo una invasión de nuestro espacio aéreo, las narcoavionetas, los narcovuelos, es tierra, son cielos abiertos, ¿no? Claro que salió una ley para la interdicción y que efectivamente se pudiera intervenir y derribar esas avionetas de narcotraficantes, ¿no? Pero ¿sabe quién ha hecho el gran lobby para que no se aplique esa ley? Estados Unidos. ¿Ah? Sobre pretexto de que hace 15 años hubo un accidente y se derribó una avioneta por error donde iba un misionero, eso está siendo utilizado por Estados Unidos para que no se aplique la ley. ¿Ah? Y realmente da que pensar, ¿no? Porque yo no veo que en Estados Unidos, el gran país consumidor, haya un solo capo del narcotráfico detenido, no haya ningún caso así de los gánster de antes, no hay ningún padrino detenido, ¿no? Ningún mafioso. Y entonces, claro, allí puede concentrarse la Fuerza Armada, ¿no? Allí, tal vez en los grandes controles, porque todo este sicariato se refleja también en la delincuencia, ¿no? Y forman parte de estructuras de inseguridad que tenemos nosotros que destruir de raíz. Claro que sí.
Señor Fernando Olivera, muchas gracias por esta entrevista. Un último mensaje, tal vez.